Amén, gloria al Señor, Dios te bendiga. Quien te saluda, el pastor Leonardo Blanco, desde aquí, desde Sauce, Corrientes, Argentina, contentos en el Señor de estar compartiendo junto con todos mis hermanos este primer día del mes de febrero y estamos adorando al Señor. Estamos exaltando su nombre, estamos declarando culto de victoria, de gloria, y qué bueno comenzar este mes de febrero en bendición y no es caso, febrero también comienza con fe. Y este febrero lo tenemos que empezar con fe, con gloria, en cristianos en victoria. Amén. Y me gusta porque los cristianos, los hijos del Señor, no importa la circunstancia, no importa lo que estemos pasando. Me acuerdo cuando me incorporé a este grupo en el que nos invitó la hermana Abigail, estábamos con mi esposa y el nombre decía Cristianos en Victoria, y fue este año pasado cuando había pandemia, había de todo en el mundo y los hijos del Señor estábamos alabando al Señor, adorando, glorificando su nombre y declarando que los hijos de Dios en todo tiempo estamos en victoria. Y me hacía acordar también que, me acuerdo, siendo yo chico, mis abuelos nos iban a visitar allá en la ciudad de Mar del Plata, donde yo vivía, y había un jovencito que se había convertido hace poquito al Señor. Este chico llegaba ahí a mi casa y ¿cómo andás? Le decíamos Rubén y decía, ando con la victoria y estoy con la victoria, y todo el tiempo era y con la victoria y con la victoria, y se fue de ahí. Mi abuelo me dijo, ¿quién es esa Victoria con la que anda este chico? Dice que es su novia, pensaba que era su novia. Le digo, no, abuelo, se entregó al Señor y hoy anda con la victoria, pero de Cristo, anda en victoria en Cristo Jesús. Por eso, en este tiempo, los hijos del Señor estamos en victoria en Dios. Te quiero dejar una palabra en el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 9. Es un pasaje que a mí me toca mucho, muy especial. Yo lo suelo compartir donde ando, porque Dios trató con mi vida, con este pasaje. Por eso quiero compartirlo con vos. Es un pasaje un poco fuerte en algunas partes, pero sí creo que va a ser de bendición. Yo donde suelo andar predicando, a veces casi donde voy, comparto este pasaje. Es uno de los primeros pasajes que yo comparto, porque cuando yo lo leí Jonás, capítulo 4, versículo 9, a mí me impactó. Yo lo leí siendo niño, ¿no es cierto? Me llamó mucho la atención. Lo leí en una Biblia que era de mi abuela, y esta Biblia que tenía mi abuela era una Biblia Dios habla hoy, o versión popular, un lenguaje más sencillo, y en ese tiempo cuando yo la leía no había tantas celulares ni tantas cosas, ¿no es cierto? Sino que yo lo leía en una Biblia de papel que luego me heredó mi abuela a mí, todavía la tengo, y fue una de las Biblias con la que yo comencé a leer, ¿no es cierto? No había ni Biblia de los niños ni nada antes. Hoy en día mi esposa le lee la Biblia de los niños a mi hija, y en esa época cuando yo era chico no había nada, ¿no es cierto? Eran Biblias, Reina Valera. Y esta Biblia de mi abuela a mí me llamaba la atención siendo yo niño, porque tenía dibujitos, aparte de tener los pasajes bíblicos y los tenía un poquito más sencillos. Cada tanto, alguno por ahí conoce todavía, hay algunas versiones por ahí, la Biblia Dios habla hoy o versión popular, es la misma Biblia, ¿no es cierto? Y o está la versión del Nuevo Testamento, que es la misma, que se llama Dios llega al hombre. Pero mi abuela tenía, no sé de dónde había sacado esa Biblia, y me acuerdo cuando yo leí este pasaje en el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 9. Amén, gloria al Señor. Entonces leemos el versículo de Jonás, un solo versículo. Libro de Jonás, capítulo 4, versículo 9. Luego le invito a que usted pueda leer todo el libro de Jonás, es un libro pequeñito. Jonás 4, 9 dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió, o sea, Jonás le respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Este solo pasaje nada más te quería compartir. Porque siendo yo pequeño, ya te digo, esta Biblia, la versión popular, tenía unos versículos o algunos capítulos cada tanto que dibujaba, tenía unos dibujitos. Y el dibujito que graficaba a Jonás, en este pasaje 4.9, tenía a Jonás, tenía un hombre, ¿no es cierto?, que graficaba a Jonás, un dibujito de un hombre con su puño alzado al cielo. Estaba muy enojado este hombre con su puño alzado al cielo, mirando hacia arriba, y gritando, ¿no es cierto? En la versión popular dice distinto, todavía dice más fuerte, porque le dice Dios en la versión popular, ¿tanto te enojas, Jonás? Y le dice Jonás, ¿no es cierto? Ahí en ese dibujito le responde, mucho me enojo, estoy que me muero de la rabia, le dice.
¡Wow! A mí me impactó esa vez cuando yo lo leí, ¿no es cierto? Y sabes que siendo después más grande, estudiando el libro de Jonás, vos sabés que el libro de Jonás, y Jonás es un siervo de Dios tremendo, y el libro de Jonás tiene muchas peculiaridades, ¿no es cierto? Es uno de los profetas menores en la Biblia, y es el único libro en la Biblia que termina con una pregunta. El único libro en la Biblia que está es el libro de Jonás, y una pregunta muy fuerte. También el libro de Jonás es un libro muy, muy especial, ¿no es cierto? Porque Jonás es uno de los pocos personas que Jesús nombra del Antiguo Testamento. Que Jesús, cuando vino aquí a la tierra, en el Nuevo Testamento, cuando él predicara, ya te nombre como profeta, significaba algo bastante importante, ¿no es cierto? Y Jesús nombró a algunas personas cuando él predicó, y entre una de las personas que nombró, lo nombró en Mateo 12, lo nombró en Lucas 11, lo nombró a Jonás. Y no solo que lo nombró a Jonás, sino que dijo, así como Jonás yo soy. No que Jonás se comparó con Jesús, sino que Jesús se comparó con Jonás. Imagínate, ¿eh? ¿Cuántos queremos ser con Jesús? Pero imagínate que Jesús diga así como tal persona yo soy. Hablando dando a entender, ¿no es cierto?, del sacrificio que Jesús iba a hacer. Pero eso de que Jesús te nombre y te nombre de semejante forma, habla de un profeta reconocido por Dios, ¿no es cierto? Y tenía un peso tremendo. Jonás es una de las pocas personas que se nombran en el Nuevo Testamento. Es un siervo de Dios tremendo, pero otra de las peculiaridades que tiene Jonás es que yo creo que al nombrarlo ya, vos ya sabés de quién estoy hablando. ¿Por qué? Porque entre las historias de la Biblia, hay gente que no lee la Biblia, hay gente que es atea, hay gente que no conoce de Dios, pero yo te aseguro que entre la mayoría de la gente que no conoce de Dios, conocerá 2 o 3 pasajes de la Biblia, conocerá 2 o 3 historias de la Biblia, y uno de los famosos de la Biblia es Jonás. Vos sabés que la gente que no conoce a Dios o que no lee la Biblia, por lo menos conoces por ahí la historia de Noé, el arca de Noé, todos conocen la historia de Noé. Uno conoce la historia de David, David que mató al gigante, ¿no es cierto? Todos conocen esa historia. Y otros de los que todos conocen la historia es la historia de Jonás. El 99% de las personas conoce la historia de Jonás. Hasta si vos nunca fuiste a la iglesia, la gente que no va a la iglesia conoce a Jonás. Sí, Jonás se lo tragó una ballena, dice, se lo tragó una ballena. Hasta los niñitos dicen, Jonás se lo tragó una ballena. Dicho sea de paso, te quiero decir que la Biblia nunca dice que a Jonás se lo tragó una ballena. La Biblia habla de que a Jonás se lo tragó un gran pez. La diferencia está en que un pez que tiene branquias, ¿no es cierto? Y el pez puede respirar abajo del agua y es ovíparo. Y la ballena es un mamífero, ¿no es cierto? Y ella sale afuera para respirar. Por eso el pez es distinto a la ballena. Y la Biblia habla de que a Jonás se lo tragó un gran pez. Pero bueno, si alguien dice que es una ballena, está bien. Pero la Biblia dice, en realidad dice que fue un gran pez. Y otros chistosos dicen por ahí que no podía haber sido la ballena que tragó a Jonás porque la ballena va llena. Pero es una tremenda historia, porque lo tremendo que te quiero decir es que la historia de Jonás es uno de los famosos de la Biblia, porque hasta los que no conocen de la Biblia en algún momento escucharon la historia de Jonás. Y otra de las cosas que te quería decir es, pero algo de lo tremendo, cuando uno estudia el libro de Jonás, cuando yo lo estudié en teología, a mí me impactó, porque el libro de Jonás tiene un récord que ningún otro libro tiene en la Biblia. Escucha esto porque esto, si Dios quiere, va a tocar tu corazón. Cuando yo estudié el libro de Jonás, los teólogos dijeron, ¿no es cierto?, que el libro de Jonás es el único libro en la Biblia que tiene un milagro por capítulo. O sea que todos los libros en la Biblia tienen grandes milagros y hay milagros impresionantes, pero no hay libro en la Biblia que tenga un milagro por capítulo. O sea, está bien, Jonás es chiquitito, tiene 4 capítulos, pero en cada capítulo tiene un milagro. ¿Y qué milagro? Tiene milagros impresionantes. La Biblia habla de Jonás que tiene un milagro por capítulo, pero tremendo. Es más, en el capítulo 1 comienza con un milagro impresionante. Dice que en el capítulo 1 Jonás huye de la presencia de Dios, toma un barco, se larga una tormenta en el mar, una tormenta de a tal punto que despedazaba el barco, iba a matar a las personas, pero cuando a Jonás lo tiran al agua, dice la Biblia que cuando Jonás toca el agua, en el capítulo 1, esa tormenta que rompía, que despeñaba los cielos, que era incontrolable y que hundía los barcos,
esa tormenta al instante se calmó. Dice que cuando Jonás toca el agua, la tormenta se calma al instante. Ese sí que es un milagro tremendo. En el capítulo 1 de Jonás está. En el capítulo 2 está el segundo milagro del libro de Jonás. Uno por capítulo. El segundo milagro de Jonás es el milagro que lo hace famoso él. El milagro donde Jonás, cayendo al agua, es tragado vivo por un pez, ¿no es cierto? Si se quiere, algunos dicen una ballena, pero como ya te dije, ¿no es cierto? Un pez. La Biblia dice que se lo tragó un pez. Y ese es el milagro que lo hace famoso él, porque Jonás sobrevive vivo en el vientre del pez, un pez gigante, ¿no es cierto? Un pez grande, sobrevive vivo durante 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y es más, en el capítulo 2 está la oración que hace Jonás. Jonás se pone a orar y a clamar a Dios del vientre del pez y a adorar a Dios. Es una oración tremenda. Y él sobrevive vivo dentro del pez y luego el pez lo larga en tierra cerca de Nínive y eso es un milagro impresionante, ¿no es cierto? Ese es el segundo milagro. Ese es el milagro que lo hace famoso a Jonás. Tiene un tercer milagro que está en el capítulo 3. El tercer milagro que está en el capítulo 3 de Jonás habla de que Jonás llega a la ciudad de Nínive. Esa era su misión. Él tenía que ir a la ciudad de Nínive a predicar. Y cuando llega a la ciudad de Nínive, escuche esto porque esto está en el capítulo 3 del libro de Jonás. Y esto sí que es tremendo. A mí me voló la cabeza cuando yo leí esto. Dice que Jonás sale a predicar a Nínive y en un día, sin megáfonos, sin micrófonos, sin celulares, sin mandar cadena de WhatsApp, ¿no es cierto?, para que se reúna la gente. No, Jonás en un día sale a predicar y se convierten, escucha esto, 120.000 personas. 120.000 personas de Nínive se convierten a Dios en un día. Mire, si usted sale a predicar hoy y me dice gané 2 almas para Cristo, mire, yo lo felicito. Si usted me dice gané 20 almas para Cristo, lo levanto como pastor, evangelista y predicador, ¿no es cierto? Ahora Jonás, imagínese la unción que tenía Jonás en su palabra, en la predicación que Dios le daba, que cuando Jonás sale a predicar, no se convierte en ni uno, no se convierte en 2, sino que la Biblia dice en el capítulo 3 del libro de Jonás que se convierten 120.000 personas. Y entre esas 120.000 personas se convierte desde el rey hasta el más humilde de todos. Pero no solo que se convierten, porque el milagro es tan tremendo que dice que declaran ayuno y oración. El rey se declara en ayuno y oración. Los vasallos se declaran en ayuno y oración. Y si no me cree, lo dice que hasta los perros, los gatos, los animales, las vacas ayunaron. ¡Wow! No que ayunó el pueblo, imagínate, 120.000 personas ayunando. Hoy en día hablamos a veces de orar, de clamar, decimos, vamos a hacer cadena de oración. Y ahí te vienen 2 o 3. Vamos a hacer cadena de ayuno y te vienen 2 o 3 nomás. En estos 120.000 se declararon en ayuno. Y no solo ellos, sino que hasta los animales ayunaron. Claro que los animales no pueden, no tienen por ahí la voluntad de ayunar, sino que lo que se les hizo fue, se les negó la comida durante esos días de ayuno. Pero ese sí que es un milagro tremendo. 120.000 personas en un día y que las 120.000 ayunen ese día para el Señor. Y en el último capítulo, si Dios quiere no va a ser tan larga esta palabra, quiero que la escuches con atención. En el último capítulo del libro de Jonás está el cuarto milagro tremendo. Yo te dije un milagro por capítulo, es el récord que tiene Jonás, y un milagro impresionante. Jonás sale de predicar, vuelve de la predicación y está cansado en el camino. ¿Quién habrá andado por ahí en los caminos predicando, ¿no es cierto? A veces, ¿no? Y dice que hacía un sol fuerte. Imagínense, allá en Israel hace mucho calor. Y el siervo de Dios, Jonás, el profeta, necesitaba sombra en tanto calor, en la ruta. Y dice que como Jonás necesitaba sombra, Dios le hace crecer un árbol en un día. ¿Sabes que no existe árbol en el mundo que pueda crecer en un día? Por lo menos tiene, la Biblia lo llama la calabacera, nunca se supo qué árbol era. En realidad era un árbol, pero era un milagro de parte de Dios. ¿Por qué? Porque este árbol nació, creció y se levantó más de 2 metros de altura para cubrirlo a Jonás y para darle sombra. Tenía que haber hecho eso, no en muchos días, sino que en un solo día. Ese es el milagro tan tremendo, el otro milagro, el cuarto milagro que tiene el libro de Jonás. Los 4 milagros
son impresionantes, uno más impresionante que el otro. Imagínese, usted necesita, Señor, necesito una sombra. Ah, no hay problema, te dice Dios. ¡Fua! Sale un árbol y te hace una sombra. Ah, a veces esperamos que crezcan los árboles años. No, Dios le hizo a Jonás crecer un árbol en el momento. Lo tremendo que yo siempre predico sobre Jonás porque será que a mí me impactó. Porque algo de lo que te quería decir, yo he predicado por muchos lados, he tratado con niños, con jóvenes, con ancianos, y he visto mucho, ¿no es cierto?, a veces, pero por todo esto que yo te leí en estos pasajes, vos por ahí dirías, wow, Jonás es el más grande profeta del Antiguo Testamento. Wow, Jonás, qué impresionante. Vos podrías decir, qué tremendo. Este sí que es el profeta. Debe ser que ninguno le llega a los tobillos a Jonás. Sin embargo, como te dije al comienzo, Jonás es uno de los profetas menores. Parece bastante raro, ¿no es cierto? Encima está estudiado como los profetas menores. Ahora, no solo eso, sino que yo nunca, escuchá esto, tal vez vos alguna vez escuchaste, pero yo nunca escuché a nadie que me diga que se quiera parecer a Jonás. Yo anduve, a veces uno trata con los niñitos, ¿no es cierto? En la escuelita. Te dicen, yo quiero ser como David, derribar gigante. La gente grande misma dice, yo quiero ser como Moisés, libertador. Yo quiero ser como Pablo, un teólogo en la palabra. Yo quiero ser como Pedro, caminar como sobre las aguas. Yo quiero ser como Abraham. Yo quiero ser como David, como Noé, no sé. Todos los personajes de la Biblia. Tal vez vos me digas, sí, Leo, yo un día escuché a alguien que quería ser como Jonás. Te digo delante de Dios sin mentirte que yo nunca en los años que tengo de ministerio, tengo más de 30 años en el Señor, desde niño me entregué al Señor, nunca escuché ni un niño ni un grande que me diga yo quiero ser como Jonás. Y eso es bastante raro. Decir es, qué tremendo, ¿no? Porque vos dirás, pero ¿y cómo? ¿Nadie vio los milagros de Jonás? ¿Nadie vio lo que yo te conté? Las cosas que ocurrieron. Jesús lo nombró, un milagro impresionante. Es uno de los más famosos de la Biblia. Un milagro por capítulo. ¿Y qué milagro? Dicen, nadie vio los milagros de Jonás. Y yo te quiero decir, nadie ve los milagros de Jonás. ¿Sabes por qué? Porque el primero que no ve los milagros que Dios hizo en Jonás es el propio Jonás. Eso es lo terrible de este libro, que Jonás es el primero que no ve los milagros. Y cuando vos ves en todos los capítulos, ¿vos sabés qué? Ves a Jonás enojado, vos ves a Jonás malo. Por eso te leí este pasaje, con su puño al cielo, malo, airado, me muero de la rabia, estoy malo, estoy enojado. Y eso es lo que a mí me tocaba. ¿Cuánta gente conoce a veces siervos de Dios, hombres del Señor, a veces que uno ve? Dice, guau, qué unción que tiene. Uy, pero tiene un carácter. Tiene un carácter. Uy, lo usa Dios, sí, pero no te arrime porque tiene una forma de ser tan brava. Ojo que es terrible con su esposa, con sus hijos. No lo conozca en el barrio, te van a decir, porque sí, tiene unción, sí, pero qué carácter. ¿Y sabes qué? El Señor me decía sobre Jonás, Jonás, qué unción, pero qué carácter. Qué carácter que tenía Jonás, tan difícil. Y ese es el pasaje que yo hoy te quería dejar en este tiempo. Que muchas veces Dios, no entendemos los procesos que Dios tiene con nosotros, pero Dios quiere tratar con nuestro carácter. Porque muchas veces lo que impide la bendición, o que Dios nos traiga la bendición, es el carácter que tenemos. O sea, a veces somos negativos, a veces tenemos una palabra negativa. Hay gente que vos te arrimás y lo primero que te dicen es una palabra mala. Y a veces predicando por ahí hemos andado con mi esposa o a veces andamos por algún lugar y la gente te habla y te cuenta y oran y hay gente que te dice, no, pastor, ore por mí, nadie quiere estar conmigo, nadie quiere compartir conmigo, nadie quiere hablar conmigo. Y yo estoy 10 minutos hablando con esa persona y digo, ni yo tampoco estoy queriendo estar con vos, porque por ahí es tan negativo, tan mala por ahí su palabra. Y a veces Dios lo que está queriendo hacer es fácil Dios obrar ciertas cosas, no sé si entendés, pero Dios a veces va a tener que tratar con nuestro carácter cuando Él nos quiera dar ministerios grandes, cuando Dios quiera obrar cosas grandes. Porque hay gente que han tirado por la borda años de ministerio por su carácter. Por eso nosotros vemos a Moisés. Dice la Biblia que Moisés, siendo joven, él tenía 40 años, un hombre más o menos joven, y Dios lo quería pulir para un trabajo, pero se enojó y ¡pah! Mató a una persona. Moisés en su comienzo, se enojó con un egipcio, lo mató.
Y dijo Dios, no, este no le puedo dar ministerio, me va a empezar a matar a la gente. Vamos al desierto, vamos a probarlo. Y ahí lo pulió el Señor. 40 años en el desierto, cuidando ovejas. Hasta que el carácter de Moisés, luego cuando pasan los años, dicen, Moisés, un hombre manso, un hombre que fue un siervo de Dios tremendo, pero ¿qué? Primero pasó 40 años en el desierto. A veces hay que pasar el proceso de parte de Dios. A veces hay cosas que hay en nuestro corazón. ¿Por qué hablamos del carácter? Porque el carácter demuestra lo que hay en nuestro corazón, lo que está oculto, lo que no se manifiesta a través del carácter. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Se suele decir, ¿no es cierto?, que se cree que Dios a Israel lo sacó del corazón de Egipto alrededor de un año más o menos. En un año Dios libera a Israel de Egipto. Las plagas duraron alrededor de un año, ¿no es cierto? Las 10 plagas que Dios manda sobre Egipto y para luego liberarlo a Israel, ¿no es cierto? Entonces suele decir como frase que a Dios sacar a Israel del corazón de Egipto le costó un año, pero sacar a Egipto del corazón de Israel le costó 40 años, porque Egipto estaba en el corazón de Israel. Estaba la dureza, estaban por ahí muchas cosas que Dios quería ir tratando con ellos y que Dios quería transformarlos en siervos de él. Es el mensaje del consejo de Pablo a Timoteo. Timoteo en 1 Timoteo 4:16, el gran consejo de Pablo a Timoteo. Y Timoteo, si te tengo que dar un consejo, le dice Pablo, escucha esto, cuídate de ti mismo. Eres el mayor peligro muchas veces con tu carácter, con tu enojo, con tus cosas. El consejo del sabio Salomón, reconoce en Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y él llenará de bendición tu vida, tu hogar, tu casa, tu familia. Bendecir, hablar bien, empezar a tener buen carácter con nuestra esposa, con nuestros esposos, con nuestras hijas, con nuestros hijos, empezar a hablar bien, empezar a bendecirlos, empezar a bendecir nuestro barrio, agradecer al Señor, que veamos todos los milagros que Dios está haciendo alrededor nuestro, porque Dios nos está dando de sus bendiciones, que miremos en este tiempo de cuarentena a nivel mundial y de pandemia y de enfermedades, pero nosotros estamos bien, pero nosotros estamos con salud, pero nosotros estamos bendecidos, pero ha habido pandemia y ni un día ha faltado el pan en nuestra mesa ni en las de nuestros hermanos. Dios nos ha sostenido, Dios ha sido fiel. No podemos estar quejándonos por todo. Debemos empezar a bendecir nuestro hogar, nuestra familia, nuestro tiempo y todo lo que nos rodea. Y declarar este mes de febrero que nosotros lo comenzamos en bendición. Bendición es bendecir, hablar bien de nuestros hijos, hablar bien de nuestra esposa. El otro día escuchaba una palabra hasta de un pastor donde él decía, nunca había escuchado esta idea, pero me re gustó, ¿no es cierto? Lo habían compartido acá en Cristianos en Victoria, una predicación. Y hablaba este pastor donde decía una enseñanza de que aún la mujer es como vaso frágil. Y vos sabés que la cristalería fina, decía este pastor, me re encantó esa comparación que hacía. La cristalería fina, cuando aquellos sopranos, aquella gente que canta fuerte, hacen unos agudos y ¡pah!, quiebran los cristales. Y el Señor la compara a la esposa con un cristal, ¿no es cierto? Con un vaso frágil. Si nosotros cuidarnos cómo le hablamos o si le gritamos a nuestra esposa, a nuestros esposos, ¿cuántos levantan la voz y hasta con gritos, que escuchan hasta los vecinos de los gritos que hablan? Eh, que Dios nos ayude en este tiempo. La gente se va a convertir con nuestra palabra, con la unción que tengamos, con los milagros. Todo eso es bueno. Pero lo que más va a impactar a la gente, ¿sabes qué es? El carácter. Que la gente diga, mirá, se hizo cristiano, wow, ¿y cómo cambió su vida? Se hizo cristiano y mirá ese carácter que tenía, cambió totalmente. Mirá, se hizo cristiano y Dios lo transformó. Y termino con esto y hacemos una oración para que vos puedas decirle, Señor, cambia mi carácter. El problema no estaba en los milagros que Dios hacía, porque la Biblia dice que Dios hizo cantidad de milagros a través de Jonás. Muchas veces el problema no está en los líderes. Jesús tenía el mejor líder, Judas tenía el mejor líder, pero sin embargo hizo cualquier cosa. A veces el problema no está en nuestro matrimonio, sino que por ahí está en nuestro carácter. Otra cosa que a mí siempre me impactó fue también Isaac y Rebeca. Isaac y Rebeca está, creo que está en el capítulo 24 de Génesis, después lo puede leer usted. Isaac y Rebeca tuvieron un matrimonio nacido en el cielo. Dios determinó ese matrimonio.
Dios los preparó, Dios los unió, Dios hizo todo. Si hay un matrimonio que nació en el cielo, fue el matrimonio de Isaac y Rebeca. Sin embargo, cuando uno ve unos capítulos después, ese matrimonio, ese hogar, se llenó de divisiones, se llenó de cantidad de cosas. ¿Por qué? Por el carácter de Isaac, por el carácter de Rebeca. Y muchas veces Dios va a tener que tratar con nuestro carácter. En este tiempo te invito a pedirle al Señor, a orar para que Dios pueda quitar el mal carácter, ¿no es cierto? Ya te digo, siempre a mí me tocó mucho esta palabra, quizás porque el Señor me decía, Leo, no tenés que ser como Jonás porque tenés bastante mal carácter, o tal vez a alguno Dios también le está hablando que tiene que cambiar su carácter, pero los milagros eran tremendos, pero Dios que pueda tratar con nuestro carácter, que nos ayude a la gente que digan, mirá, cómo cambió desde que se entregó al Señor, ¿no es cierto? Tenemos gozo en Cristo Jesús y ese gozo se expresa hacia afuera. Como un evangelista también que solía venir a nuestra iglesia, solía decir que llegaba y le decía al portero, usted ya no tiene gozo, y el portero era malo, así, y dice, sí, tengo el gozo, lo tengo bien allá en el fondo. Y este evangelista le decía, pero fíjese porque debe estar muy adentro, capaz se le fue, dice. Y Dios nos llama en este tiempo a transmitir el reflejo de Cristo. ¿Hasta cuándo tengo que pulir la plata? Le preguntaron al platero, ¿no es cierto? Y el platero le dijo, hasta que pueda ver mi reflejo en ella. ¿Hasta cuándo Dios te va a pulir? Hasta que Dios pueda ver el reflejo de su amor y de su gracia en tu vida. Te bendigo en esta hora y declaro que los imposibles se hacen realidad y que el cambio comienza en tu corazón, desde lo profundo de tu corazón hacia afuera, y la gloria de Dios será vista en tu vida. Señor amado, gracias Dios por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están escuchando este mensaje. Y Señor amado, tú me has instado a compartir esta palabra. No sé por qué, Señor, pero tú tienes tus propósitos y por eso, Señor, aquellos que están luchando con su carácter, Señor, y transforma, Señor, obra en ellos. Sabemos que para algunos es difícil, Señor. A veces explotan en enojos. Y son grandes siervos de Dios como Jonás, pero Jonás explotaba en enojo, Señor. Y eso tiene que cambiar para la salud de su casa, de sus hijos, de sus hijas, de su familia, Señor, para salud de su ministerio. Por eso bendigo, Señor, a cada hermano, a cada hermana y declaro que va a haber un cambio porque para ti no hay nada imposible y que nosotros consagramos nuestro carácter a ti. Ayúdanos y aunque fracasemos un par de veces, vamos a seguir intentando para ir superándonos con tu ayuda, con tu gracia, porque para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Esta simple palabra quería compartir y no quiero agregarle más, sino que el Espíritu Santo continúa haciendo la obra en tu vida. Dios bendiga grandemente.